Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hemos llegado ya casi a la parte final de lo que es nuestro curso de base de datos con SQL Server. Y bueno, en la clase de hoy estaremos revisando nada más y nada menos que lo que son los índices, la creación y la eliminación de los índices. Estaremos revisando un poco de fundamento teórico, continuando a la clase anterior, que se revisó un poco más de lo que es el contenido teórico, ¿verdad? Esta clase realizaremos la creación de los objetos tipo índice, cómo crearlos, cómo eliminarlos y uno que otro concepto bastante interesante que me he investigado y vale la pena que ustedes también lo sepan, ¿sí? Entonces, recordemos. Como se mencionó en el video pasado, existen dos tipos de índices, ¿verdad? Existen los índices clustered y los non-clustered. Los clusteados y los no clusteados, los primarios o los secundarios, como los conocen en otros autores, o también los agrupados y los no agrupados. Pero bien, primero, ¿qué es un índice clusteado o clusterizado o agrupado? Son índices que se ordenan en el disco, ¿sí? Que ocupan en la memoria del disco en el que está guardada la base de datos, se ordenan en función del campo al que pertenece ese índice. Por ejemplo, en una guía telefónica, yo tengo todos los nombres en esa guía telefónica. Imagínense una guía telefónica. Yo quiero buscar eh, a Andrés Vaca y está ordenado por el apellido. Entonces yo no tengo que buscar desde el inicio de la guía telefónica, ¿verdad? Yo no tengo que buscar de página en página, sino que yo voy directamente a donde está la letra V y comienzo a buscar todos los que tienen apellido Vaca y encuentro a Andrés Vaca, a Vaca Andrés en este caso, ¿sí? Eso es un índice clusteriado porque agrupa y los ordena todo en función de un campo. Es importante mencionar que de estos solo puede existir uno por cada una de las tablas. Se definen como cuando nosotros definimos una clave primaria, estos ya se definen por defecto. ¿Sí? Entonces es por eso que nosotros no podemos crear dos o más de estos. Mientras que los clusterizados, pongámosle un ejemplo como un libro. Un libro tiene un índice, ¿verdad? ¿Y qué tiene un índice? Los índices contienen, los índices de los libros, obviamente. Contienen los subtítulos o los capítulos en los que se divide este libro. Y cada uno de estos capítulos tiene las hojas o las páginas a las cuales corresponden estos capítulos. Entonces los no clusterizados los ordenan en una estructura de datos de la cual se sabe primero, por ejemplo, el capítulo, volviendo al ejemplo del libro, el capítulo, busco el nombre del capítulo y luego de que sea el nombre del capítulo, verifico en qué página está. En este caso, nuestro gestor de base de datos verifica en qué línea de registro se encuentra y va y lo busca, ¿sí? De estos índices no clusterizados pueden definirse dos, tres, más uno en adelante. ¿Sí? En eso no hay mucho inconveniente, a diferencia de los clusteriados. Bien, entonces, ¿cómo creamos un índice clusteriado o agrupado? Como ya hemos visto, la sintaxis se repite más o menos de lo que es el SQL. Para crear objetos le digo entonces create, ¿verdad? Le especifico el tipo de objeto que quiero crear, le digo que sea un índice clusterizado en el campo, en el campo persona sobre la tabla, perdón, sobre el campo cédula en la tabla persona. Y que este se llama i-persona cédula, es el índice que está cargado sobre la persona cédula. Así es la sintaxis, nada de diferente de lo que ya hemos visto, simplemente esto de aquí. ¿Cómo creamos un índice no clusterizado? Simplemente cambiamos el clustered por el non-clustered. Suena chistoso, pero en realidad es así. Creamos un create non-clustered index, especificamos el nombre del índice, sobre qué tabla queremos hacer, entonces le decimos sobre la tabla cliente y especificamos el campo sobre el cual, el campo o campos, igual en esta parte de acá, el campo o campos que queremos que contenga este índice, para el cual se debe ordenar este índice, ¿sí? Ahora bien, toparemos un tema no tan salido del lugar, pero que sí tiene que ver mucho que ver con lo que son los
índices, que son los planes de ejecución estimados de consulta. ¿Qué es un plan de ejecución estimado de consulta en SQL Server? Bien, es una herramienta que tiene SQL Server como para estimar cómo se va a realizar una consulta, que es lo que hará mi gestor de base de datos para a nosotros como clientes devolvernos nuestra consulta, es decir, los registros según las especificaciones SQL que hayamos declarado nosotros en la consulta, ¿verdad? Ya enseñaré en la práctica cómo se usa esta herramienta. Bastante sencilla, la verdad. Entonces, por ejemplo, le digo, esta es mi query, esta es mi consulta, que le digo que me seleccione todo de la tabla persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace mi SQL Server? Es que primero se va al escáner y me identifica que tiene esta tabla de aquí, tiene un índice, ¿sí? Escanea ese índice y luego pues ya me bota los datos y me hace el select, me bota todos los registros. Quizás esta parte no se entienda, en la práctica se entenderá mucho mejor. Y bueno, ¿cómo eliminamos los índices, verdad? Porque a veces también necesitamos esto. Eliminamos un índice con la instrucción que hemos revisado a lo largo de todo el curso de base de datos para eliminar objetos, que es la instrucción drop. Le digo drop index, el nombre del índice, y le especifico el nombre de la tabla de la cual quiero borrar el índice. Bien, hemos acabado la parte teórica. Como es costumbre, entonces iremos a lo que es nuestro SQL Server. En este caso, usaré lo que es mi base de datos curso persona. Vamos a usar en específico la tabla persona en la que ya tenía registrado algunos datos, ¿verdad? Vamos a verificar que existan datos. Tenemos ya algunos datos aquí, ordenados por el ID de la persona. Vamos a cerrar. Entonces, por definición, una tabla, cuando yo creo una clave primaria, en este caso la clave primaria sería el ID de la persona. En este caso le definí como que no tenga clave primaria para poder crear el índice clusterizado, ¿sí? Pero por convicción, una tabla, cuando se crea una clave primaria, se define un índice. Vamos a ver en otro ejemplo, en este caso en la base de datos curso venta. Vamos a las tablas y vamos, por ejemplo, al cliente. Sí, cuando yo expando esta partecita de aquí, tenemos el CI del cliente, que es nuestra es nuestra clave primaria. Entonces esta clave primaria tiene adjunto a ella un índice, que es este índice de acá, que por defecto al crear la clave primaria tengo este índice de acá. En este caso particular de acá no he creado clave primaria, sin embargo he creado también un índice en función del el ID de la persona, ¿sí? Vamos a crear otro índice en función ahora de lo que es la cédula. ¿Cómo creo un índice? Pues le digo create clustered en este caso index. Si yo ya tengo un índice primario y quiero definir otro índice primario, en este caso clusterizado, sí, quiero definir, vamos a ver qué es lo que pasa. Le digo entonces create clustered index, este sería el nombre del índice, le digo i-cédula persona, en que en la tabla persona, en el campo cédula. Veamos qué pasa cuando ejecuto esta partecita de aquí. Dice que no puedo crear más de un índice clusterizado. Ahí y se comprueba que no se puede realizar este tipo de creación. No puedo tener más de 2 índices clusterizados. Entonces lo que haré es borrar este índice clusterizado de la parte de aquí. Es importante recordarles, aunque eso podría deducirse, recordarles pues que cuando tengo tablas ya relacionadas y con datos es como imposible poder borrar esos índices puesto que ya tienen relaciones entre sí. Así que bueno, en este caso vamos a borrar este índice y le digo OK. Sí, se nos ha borrado nuestro índice. Ahora ya no tenemos índice primario o índice clusterizado, lo vamos a crear. Perfecto, se nos ha creado en el campo cédula. ¿Cómo verificamos que nuestro campo cédula ha sido tomado como un índice? Pues le decimos select
que me seleccione todo de la tabla persona. ¿Y qué es lo que me devuelve esto? Pues todos los datos ordenados en función del campo de la cédula, ¿sí? Son todos los datos ordenados en función del campo de la cédula, lo cual facilita a SQL Server realizar las búsquedas. Ahora bien, vamos a definir otro tipo de índice. Vamos a definir un índice, este de índice de acá es un índice primario o índice clusterizado. Y vamos acá a definir un índice le digo entonces que me cree clustered index, non-clustered index, que se me llame y le quiero crear un non-clustered index sobre el campo nombre y nombre persona, en donde en la tabla cliente sobre el campo ¿cuál? El campo nombre. Vamos a crear entonces por la parte de acá. Nos ha saltado este errorcito de aquí. Y bueno, el error es bastante obvio en este caso porque estamos creando sobre un objeto que no existe. Estamos creando sobre el objeto cliente. Fue un error. Es sobre la tabla persona, ¿verdad? Entonces vamos a crear ya ahora nuestro índice no clusterizado y se nos ha creado. Ahora bien, ¿cómo verifico que o uno o lo otro me está funcionando? Sí, voy a realizar un select sobre mi tabla persona, pero no presionaré en este caso execute. En este caso yo presionaré la partecita de acá en la que quiero que me muestre el plan estimado de ejecución y esta es la herramienta de SQL Server. Presiono la partecita de aquí y pues, ¿qué es lo que hace? Primero entra, acá nos muestra todos los datos, los tiempos y todo lo que se optimiza con los índices, entra aquí y verifica que hay un índice. Entonces escanea todo ese índice y selecciona todos los datos, ¿sí? Como no se especificó nada, pues bota todos y cada uno de los datos. Pero ahora bien, yo quiero que me seleccione el nombre. Veamos cómo es que me cambia. Le quiero decir que me ordene por el nombre. ¿Cómo me va a cambiar este plan de ejecución? En este caso, como nosotros tenemos un índice no clusterizado, entonces nos ordena por el nombre. Es un índice que nosotros ya teníamos definido por la parte de acá. Nos ordena por el nombre. Ahora quiero ordenar por otro campo. Le quiero ordenar por el campo apellido. Vamos a ver cómo cambia el plan de ejecución en este caso. Perdón. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces va aquí, ¿sí? Me encuentra en este caso no le estoy diciendo que me ordene por el nombre, por eso es que no me encuentra el índice clusterizado, el no clusterizado, perdón, se va directo al índice clusterizado y me muestra el escaneo sobre ese índice. Pero como yo no quiero los datos ordenados en función del campo de ese índice, en este caso cédula, yo le estoy especificando que me haga un ordenamiento en el caso como es sobre el campo persona, entonces hace un ordenamiento, lo cual le lleva un 78% del costo, o sea, es un poco más costoso. En costoso me refiero a tiempo de ejecución y después luego de eso me realiza un select, ¿sí? Entonces aquí se evidencia cómo es que están trabajando los índices y cómo trabajan cada uno en sus consultas, ¿verdad? Y bueno, este ha sido todo por la clase de hoy. No olviden que cualquier consulta o pregunta o cualquiera de sus dudas sean aclaradas en la sección de los comentarios, perdón. Pueden dejárnosla, hacérnosla llegar o a los correos electrónicos de cada uno de los instructores. Ha sido un gusto acompañarles en todo lo que ha sido el curso de base de datos de SQL Server. Conmigo será hasta un próximo curso. Muchas gracias
por prestarnos atención en todo el curso y espero de verdad que este curso les haya sido fructífero para todos ustedes. Conmigo sí será hasta la próxima esta vez.